Bienvenidos a la serie de videos STEP del programa de cáncer del seno de Adelphi. Soy Carla Yiboyox, nutricionista y dietista, y hoy hablaremos sobre la buena alimentación durante el tratamiento para el cáncer del seno. Exploraremos cómo la nutrición adecuada no solo ayuda a tu energía, tu sistema inmunológico y tu bienestar en general, sino también cómo te ayuda a enfrentar los efectos secundarios del tratamiento para el cáncer del seno. El enfoque de la presentación va a ser, vamos a explicar lo que es una alimentación saludable, especialmente para la prevención de enfermedades crónicas y cáncer del seno y otros tipos de cáncer. ¿Qué consideraciones sobre nutrición durante el tratamiento debemos pensar? ¿Cómo manejar los efectos secundarios que afectan la nutrición? Y vamos a tener una conclusión. ¿Qué es una dieta saludable? Me gusta utilizar mucho el método del plato. Y el método del plato se enfoca en que 2/3 del plato sean alimentos de origen vegetal y 1/3 del plato sean alimentos de origen animal. Ejemplos de alimentos de origen vegetal van a ser los granos y almidones, frutas, hortalizas o vegetales, semillas, nueces, legumbres, frijoles y productos a base de soya. En alimentos de origen animal, pues tenemos pescado, pollo, pavo, lácteos y carnes rojas. Esta herramienta es del Departamento de Salud de Nueva York y si se fijan, tenemos mitad del plato vegetales, 1/4 del plato los carbohidratos o almidones y el otro cuarto del plato las carnes o los productos de fuente animal. Es importante recordar, esta herramienta nos ayuda a enfocarnos en las recomendaciones para reducir enfermedades crónicas, diferentes tipos de cáncer, incluyendo cáncer del seno. Una de ellas es limitar las carnes rojas. Las carnes rojas se deben limitar a no más de 2 o 3 veces en semana, de 12 a 18 onzas. Una porción adecuada es 1/4 del plato o el tamaño de la palma de tu mano. Otra cosa importante es limitar las bebidas azucaradas. Si se fijan en esta imagen, tenemos un vaso de agua que pues, no tiene azúcar y nos ayuda a reducir riesgos y mantener un peso saludable. Y las frutas no se pueden quedar atrás. Son una muy buena fuente de vitaminas, minerales y fibra. Esta es la parte de atrás de esta herramienta para que tengan una idea de qué alimentos o cómo interpretar el método del plato para el desayuno, almuerzo y cena. Si se fijan en el desayuno, tenemos alimentos, carbohidratos que contienen fibra, avena, pan integral, cereales con fibra y tenemos nuestras frutas y productos lácteos que nos van a dar diferentes minerales, vitaminas y proteínas también. Y tenemos nuestras proteínas en el cuarto del plato, huevos, mantequilla de maní y requesón. Esta es otra herramienta que me gusta utilizar mucho para describir una dieta saludable. Esta es del Instituto para la Salud de la Familia. Me encanta porque tiene variedad de diferentes culturas en el método del plato. Este está inspirado en la cultura mexicana. De solo verla me da hambre. Si se fijan, tenemos la mitad del plato. Tenemos diferentes vegetales, tenemos aguacate. En 1/4 del plato tenemos nuestras tortillas, frijoles y en el otro cuarto tenemos nuestro pollo. Lo mismo pasa que en la otra herramienta del Departamento de Salud. Tenemos agua, porque recuerden, limitar las bebidas azucaradas nos va a ayudar a mantener un peso saludable. Y estos son ejemplos de las porciones que deberíamos tener en mente en términos de los carbohidratos, proteínas, frutas. Esto va a variar de persona en persona, por eso es bueno hablar con una nutricionista dietista para que te ayude a personalizar tu nutrición y ver cuántas porciones de carbohidratos, proteínas, frutas, lácteos es mejor para ti. Y este es otro ejemplo de otro plato. Este es inspirado en la cultura criolla, Santo Domingo, Puerto Rico. Y si se fijan, muchos colores. Los colores son muy beneficiosos. Ya van a ver por qué. Voy a discutir de los fitoquímicos, los colores en esas frutas y vegetales. Y mientras más variedad, mejor. 1/4 del plato de pollo y el otro cuarto tenemos nuestro arroz con
con frijoles, con habichuelas. Y lo mismo, estas son opciones para recomendaciones de porciones, pero va a variar de persona en persona, especialmente durante el tratamiento para el cáncer del seno, que a lo mejor puede necesitar un poquito más de energía, un poquito más de proteína. Por eso es tan importante la comunicación con una nutricionista y dietista. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de consumir una dieta balanceada? Primero es el consumo apropiado de macronutrientes. Los macronutrientes van a ser las proteínas, los carbohidratos y las grasas. En los carbohidratos yo incluyo la fibra. La fibra es muy importante porque el consumo adecuado de fibra nos ayuda a reducir riesgos de enfermedades crónicas como diabetes, presión alta, colesterol alto, y nos ayuda a reducir riesgos de diferentes tipos de cáncer, incluyendo el cáncer del seno. Por eso es tan importante y por eso lo incluyo como un macronutriente. El consumo apropiado de micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas, minerales y fitoquímicos, que son los colores en las frutas y vegetales, que son muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Nos ayuda a reducir enfermedades crónicas y a mantener un peso corporal apropiado para ti. Vamos a hablar de los macronutrientes. La proteína nos ayuda a mantener los músculos fuertes, ayuda a tu sistema inmunológico, ayuda a mantener la piel, el pelo y las uñas saludables. Bien importante con la cicatrización de heridas, especialmente luego de una cirugía. Mantener tu energía estable y te mantiene lleno por más tiempo. Los carbohidratos y la fibra nos van a dar energía rápida. ¿Por qué? Porque el cuerpo la prefiere, es más fácil de utilizar. Y la energía rápida es importante para mantenernos activos y para tolerar los tratamientos de una buena manera. Ayudan a mejorar el rendimiento físico, facilitan la digestión y aquí estoy hablando de la fibra. Hay dos tipos de fibra que se conoce como fibra soluble y la fibra que no es soluble. La fibra soluble va a estar en la pulpa de las frutas y vegetales cocidos, granos como el arroz, la papa, y las fibras no solubles van a estar en las cáscaras, frutas y vegetales crudos y son un poquito más difíciles de digerir. La fibra en general nos ayuda a mantener satisfechos y ayuda a mantener la digestión adecuada. Este punto es importante para nuestra segunda parte. Y las grasas que no las vimos expuestas en las imágenes que enseñé anteriormente, pero las grasas es otra forma de nosotros obtener energía. Ayudan a absorber vitaminas, especialmente la vitamina A, D, E y K, que son vitaminas que se disuelven en grasa y necesitamos grasas para absorberlas. Protegen los órganos, ayudan a mantener la piel y el pelo saludable, apoyan la función del cerebro y las hormonas. Y las grasas que queremos consumir más son grasas de fuente vegetal. Las grasas de fuente vegetal se le conocen como grasas insaturadas, son más saludables para el corazón y ayudan a mantener niveles de colesterol saludables. Estas van a estar en el aguacate, aceite de oliva, nueces, semillas y aceite de canola. Y también nos ayudan a mantenernos satisfechos. Un poquito de grasa, con eso necesitamos, ¿verdad? Tampoco queremos incorporar mucha grasa porque es bien denso en calorías. Entonces, cuando queremos mantener un buen peso, es importante tener cautela en términos a las porciones de las grasas. Y por eso, limitar las cosas fritas y salsas que contienen demasiada grasa, utilizar porciones adecuadas. Bueno, vamos a hablar sobre las vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? Son nutrientes que el cuerpo necesita en cantidades pequeñas, pero que son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Son importantes para mantener nuestra energía, crecimiento, nuestras defensas y el equilibrio de todas las funciones del organismo. Estos son algunos ejemplos de vitaminas y minerales que vamos a encontrar en diferentes productos: carnes, pescados, huevos, productos lácteos, frutas y vegetales. La vitamina A nos va a ayudar para la vista y la piel, apoya en el sistema inmune y la salud reproductiva.
La vitamina C fortalece las defensas y ayuda a sanar las heridas. Vitamina D mejora la absorción del calcio y apoya el sistema inmunológico. La vitamina E es un antioxidante bien potente y ayuda a proteger las células. La vitamina K es necesaria para la coagulación y para los huesos. Y el complejo B, que van a ser todas las vitaminas del B. Vitamina B1, B2, B3, B6, B12, folato, importantes en el funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo. Los minerales son elementos que el cuerpo no puede producir y son necesarios en pequeñas cantidades para mantener los huesos fuertes, los nervios, los músculos y muchas de las funciones esenciales del cuerpo. Eh, ¿Has escuchado la palabra electrolitos? Los electrolitos son minerales y van a estar en diferentes partes de la comida. Si estamos comiendo bien, vamos a estar consumiendo suficientes minerales. Entre las funciones generales son apoyar la energía, las defensas, em, ayudan a mantener los huesos y la piel saludables, ayudan en el sistema nervioso y ayudan a combatir la fatiga. Ejemplos de minerales esenciales van a ser el calcio, que obviamente nos va a ayudar con los huesos y los dientes fuertes. Hierro, el hierro es el mineral por excelencia que va a transportar el oxígeno a la sangre. El zinc ayuda a sanar y fortalece las defensas. El magnesio apoya los músculos, los nervios y el metabolismo. El potasio ayuda a controlar la presión y ayuda a mantener el ritmo cardíaco. El sodio, que es muy popular porque el sodio se encuentra en la sal. Es importante tener un balance con los productos con mucha sal para regular el sodio. Es bien fácil consumir mucho sodio, por eso enfatizo aquí que es importante, pero en balance. Nos ayuda a regular los líquidos, nos ayuda también en el sistema nervioso, entre otras cosas muy importantes. Ahora vamos a hablar de los fitoquímicos, que son todos esos colores tan bonitos que vimos en las imágenes al principio de la presentación. Son compuestos naturales de las plantas que le dan color, sabor, olor y ayudan a proteger el cuerpo. Los beneficios generales son antioxidantes potentes. Los antioxidantes protegen nuestras células, ayudan a reducir riesgos de enfermedades crónicas, ayudan a combatir la inflamación, ayudan al sistema inmunológico y también mejoran la salud de los ojos y la piel. Estos son algunos ejemplos de colores que muy populares, ¿verdad? El licopeno, el color rojo del tomate, pimientos, ayuda a la salud del corazón y la piel. Naranja, el amarillo, zanahorias, el mango, la calabaza, ¿verdad? Ayuda a fortalecer la vista, sistema inmune. El color verde, la clorofila, los sulforanos, los vamos a ver en la espinaca, el brócoli, el berro, y ayudan en los procesos de detoxificación del cuerpo. El morado, las antiocianinas, ¿verdad? El azul, en las blueberries o arándanos, en la berenjena, ayuda a proteger el cerebro y es bien antiinflamatorio. El blanco también es un color y es un antioxidante muy potente. Lo vamos a ver en el ajo, cebolla, en el coliflor y ayuda a reforzar las defensas y apoya la salud del corazón. Y es bien importante recalcar las bebidas alcohólicas. A pesar de que me encanta mi margarita también y mi vaso de vino, es muy importante tener en mente que pues se recomienda limitar las bebidas alcohólicas porque sí nos puede afectar nuestro material genético. Entonces, eh, nos puede aumentar el riesgo de recurrencia de algunos tipos de cáncer del seno. El alcohol interfiere con el metabolismo de los medicamentos, incluyendo la quimioterapia y terapias hormonales. Evitar bebidas alcohólicas es parte de una alimentación saludable que protege tu cuerpo, tus huesos y tu sistema inmunológico durante el tratamiento.
Y pues podemos sustituir el alcohol por agua, infusiones, bebidas sin azúcar o jugos naturales que ayudan a mantenerte hidratada y ayudar a mantener el bienestar en general. Si decides utilizar alcohol, es importante limitarlo a una porción si eres mujer y 2 porciones si eres hombre, pero mientras menos mejor, y nunca tomarlos en estómago vacío, tomar mucha agua para ayudar a detoxificar el cuerpo. Pero la mejor opción es limitarlo lo más posible. Gracias por ver la primera parte de esta presentación y está pendiente para la parte 2 que viene a continuación.